Estimados alumnos, buenos días. El día de hoy vamos a ver la revisión de la autoevaluación número uno. Para esto vamos a contestar las siguientes preguntas de manera ágil y cualquier duda o consulta que tengan con respecto a esta resolución, ¿no? Y si no, digamos, si desean una retroalimentación mucho más específica con respecto a una o más preguntas, pueden hacerlas a través del foro de novedades y consultas. En la pregunta número uno nos dice, se conforma por una serie de elementos tales como las normas de registro, los criterios de contabilización y de evaluación, así como formas de presentación y revelación de la información financiera. Cuando vemos, incluso, ¿no? Criterios de contabilización y evaluación, podría no ser tan claro porque uno podría pensar ahí en la contabilidad administrativa, interpretarlo de esa forma. Pero cuando vamos a las formas de presentación y revelación de la información financiera, tenemos que considerar que estamos hablando de la contabilidad financiera per se, no de contabilidad fiscal, no de contabilidad de costos o administrativa, porque al final estas dos últimas tratan sobre modelos de gestión interna, ¿no? O modelos de contabilidad que van a aportar a la gestión interna de una empresa, una organización correspondiente en función del mapeo de costos a través del modelo del método ABC, por ejemplo, ¿no? Mientras que la contabilidad financiera lo que nos va a dar a nosotros es la manera de presentar esta información hacia agentes externos. En la pregunta número 2 nos dicen a quiénes se les hace la retención de quinta categoría. En este caso tenemos trabajadores independientes, dependientes, empresas, trabajadores dependientes independientes o trabajadores con locación de servicios. Ya sabemos que la quinta categoría se aplica para aquellas personas que se encuentran en planilla, por lo tanto a través de una relación de subordinación y por lo tanto a través de dependencia. No son trabajadores independientes porque estos también son parte de, o mejor dicho, trabajan a través de un contrato de locación de servicios. En la pregunta número 3, la tasa del aporte de salud es de 9%, ¿no? Con excepción de aquellos que contamos con EPS, para la cual es de 6.5%. La pregunta número 4, los del nuevo RUS pueden emitir comprobantes de pago tales como, sabemos que el nuevo RUS pues es el régimen tributario más básico y por lo tanto no puede entregar digamos, facturas, no puede entregar guías de remisión, eh, o documentos más elaborados. No solamente se ciñen a la entrega de tickets o por último boletas de venta que no generan derecho a ningún crédito fiscal. La pregunta número 5, el objetivo principal que persigue la contabilidad es, ¿no? Y aquí esto se los he repetido mil veces y de hecho si se ha, es decir, en términos de siempre hacerles presente, ¿no? Que la contabilidad es o el fin de la contabilidad es la toma de decisiones, la proporción de una información organizada, ¿no? Correctamente, digamos, estudiada y hecha a través de los parámetros que van a definir la realidad de la empresa en términos económicos y con posterioridad a ello la toma de decisiones basadas en esta información. Veo que muchos de ustedes han incluido estas definiciones en sus productos académicos número uno y eso está muy bien porque el objetivo del curso se está logrando. En la pregunta número 6, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos básicos de la información contable? Acá vemos que hay un montón de elementos, pero los básicos, ¿sí? Son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque van a ser los elementos contables que vamos a ver en el plan contable general empresarial que van a, digamos, estructurar los dos estados financieros básicos para entender el comportamiento de una empresa a nivel económico. En la pregunta número 7, permite la comparabilidad de la información financiera de una entidad en diferentes periodos contables y en relación con otra. Tenemos acá varios conceptos también, pero el correcto es la consistencia. ¿Por qué? No es el devengado contable, porque el devengado contable es parte de un principio de contabilidad generalmente aceptado. No es entidad económica, porque la entidad económica percibe la organización como un todo distinta a otras organizaciones. Pero cuando hablamos de comparabilidad, vamos a hablar de consistencia. ¿Por qué? Porque la consistencia vendría a ser para las empresas lo que para las personas vendría a ser una especie de coherencia, ¿no? Y para hablar coherentemente, nosotros tenemos que medir ciertos parámetros en función, ¿no? de criterios homogéneos. Y estos criterios homogéneos se van a basar en la información financiera, ¿no? Por ejemplo, en analizar distintos periodos contables que tengan el mismo periodo de tiempo. ¿No? Podemos analizar, por ejemplo, un estado financiero basado en 12 meses contra otro estado financiero que tenga o que haya sido elaborado no a los 9 meses de actividad. ¿Por qué? Porque no va a reflejar una consistencia entre la comparabilidad correspondiente. La pregunta número 8. Las características fundamentales de la información contable son, y aquí, ¿sí?
por ejemplo, empresa en marcha, de vengado y unidad económica no vendrían a ser parte de esto. ¿Por qué? Porque estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora, tenemos débito, crédito, oportunidad, relevancia, ¿no? Esto tampoco viene a ser parte de las características fundamentales de la información contable, porque el débito y crédito vienen a ser parte de lo que nosotros llamamos la partida doble, que eso lo vamos a enseñar en estas semanas. Luego vienen usuarios, clientes y proveedores, que son básicamente agentes, ¿no? Que van a influir en la contabilidad, pero no son características fundamentales, no son características per se, ¿no? Por lo tanto, nos queda utilidad, confiabilidad, oportunidad, relevancia y dualidad, o la B. Pero cuando vemos en la E la palabra dualidad, la característica fundamental de la información contable no es que sea dual, la característica es que sea objetiva, ¿no? Que no sea de manera, la que se pueda interpretar en términos de la realidad expresada dentro de los informes de contabilidad. Por lo tanto, la respuesta acá correcta es la B: utilidad, confiabilidad, oportunidad, relevancia y comprensibilidad. La pregunta 9: los impuestos administrados por los gobiernos locales son, y aquí hemos hablado, ¿no?, de que justamente los gobiernos locales van a administrar aquellos impuestos o tributos, ¿no?, que estén asociados a su alcance, ¿no?, a su, digamos, a su capacidad administrativa. Por lo tanto, van a, pues, digamos, o no van a considerar el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta es un impuesto, es un tributo que se paga de manera homogénea a nivel nacional, ¿no? Para la cual hay también ciertas características. Pero entonces, si no es impuesto a la renta, tendríamos que restar o que eliminar A, B, C, D, y nos quedaría la impuesto predial, alcabala, patrimonio vehicular, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos e impuesto a los juegos. Finalmente, la pregunta 10: los tributos que administra el gobierno central son, y en este caso le damos la vuelta a la pregunta, ¿no? El impuesto a la renta, por ejemplo, impuesto predial, impuesto a la cabala. La opción A tiene impuesto predial. El gobierno central no se encarga de cobrar el impuesto predial, ya que eso es función de los gobiernos locales. Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería la C, perdón. IGB, impuesto a la renta y aranceles. Muy bien, esto es todo con respecto a la revisión de la autoevaluación de la unidad 1. Espero que les haya podido servir, y cualquier duda o consulta que tengan ustedes con cualquiera de estas preguntas, o si desean información adicional, me lo pueden hacer llegar a través del foro de novedades y consultas, que gustoso les voy a dar la respuesta correspondiente en el mayor breve, en el mayor, a la brevedad posible.